Hola, muy buena tarde. Sean todos y todas bienvenidas a un segmento más de nuestro café cultural, El Aliento del Sentimiento. Muchas gracias por seguirnos semana tras semana para que juntos tomados de la mano podamos continuar viendo y disfrutando el talento de tantos grandes artistas, nacionales como internacionales. Muy buena tarde, maestro. Buenas tardes, aquí nos encontramos como cada semana en Seres Cultura. Bienvenidos, bienvenidas en nuestra sección de Café Literario, El Aliento del Sentimiento. Saben que nuestro objetivo es compartir y enlazarnos con gente dentro del ámbito de la cultura en general, pero de las artes como la poesía, la literatura, la narrativa, y el fomento a estos aspectos nos interesa mucho. De ahí el nombre, Café Literario, y los invitamos a que nos sigan, nos pregunten sobre los poetas, las poetas que se han presentado, y con mucho gusto hacemos un vínculo y les contestamos cualquier inquietud que tengan. Por otra parte, la Galería de Barrio Pancho Cárdenas Arte Contemporáneo está presente siempre en estos eventos porque nos irradia y nos da coberturas excelentes para seguir adelante en este quehacer literario y de fomento al arte y la cultura. Bienvenidos. En esta ocasión tenemos a Maritza Martín, de Rosario, Santa Fe, Argentina. Igual en la virtualidad estamos compartiendo estos y estas excelentes poetas y poetisas. Pues en esta ocasión tenemos el trabajo de Maritza, que desde su formación como licenciada en letras, su vinculación al fomento a la lectura a través de bibliotecas populares y siempre presente el libro. Sin más, las dejamos con Maritza Martín. Gracias. Epílogo. También. Escribo con tizas palabras que borro. La mano lava historias que nadie ve. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Marisa Martín, soy de Rosario, Santa Fe, Argentina. Te agradezco muchísimo, Mike Dona, a vos y a todo el equipo de Taller Literario El Aliento del Sentimiento, por este convite, esta invitación, esta presencia, esta conversación, y a Mariana Miranda, una compañera poeta, por su gesto de generosidad y por haber oficiado de nexo para que esta presentación se efectúe. A la hora de las formalidades, voy a decir felizmente que cursé el profesorado y la licenciatura en letras en la Universidad de Rosario, que soy educadora popular y coordinadora de talleres integrales de literatura para las infancias, las adolescencias y los adultos. Las últimas dos actividades, desde muy joven, y siempre las he desarrollado en el ámbito de las bibliotecas populares, tanto de mi ciudad como de la provincia de Santa Fe. Y las he suspendido hace un par de años atrás, pero que en breve retornaré porque tuve una problemática de salud, una intervención quirúrgica. Bueno, soy poeta, me encanta abordar el género ensayo, y ese trabajo del que yo hablaba, que tenía que ver con las bibliotecas populares y las aulas talleres,
han hecho que de algún modo y empíricamente sea gestora cultural, como para armar semanas del libro y de la lectura o participar de semanas del libro y la lectura, eventos organizados por la municipalidad, generar encuentros, jornadas y bueno, y demás actividades que desarrollaremos más adelante. Mike me preguntaba quién es Marisa Martín. Terrible pregunta, ¿verdad? Es una pregunta por la identidad. Y algo que es una obviedad, pero me gusta decirlo, desde muy temprana edad, desde mi primera infancia, creo que la literatura, entiendo que la literatura, la poesía, la voz, la palabra, el encuentro con el otro, me han sido constitutivas. Vengo de una familia donde el libro, la lectura y la escritura no profesional ni estética, pero sí la epistolar, porque mi familia no residía en Argentina, eran objetos y actividades sumamente cotidianas. Y por otro lado, mi padre trabajaba en una editorial muy importante, así que, bueno, como ya dije, los libros en mi casa eran un objeto absolutamente entrañable y que estaba de una presencia permanente. Mi infancia transcurrió durante la dictadura militar, por eso recuerdo mucho la editorial Centro Editor de América Latina. Obviamente que esos ejemplares estaban en la biblioteca de mi casa y vi a mi madre y a mi padre esconder, quemar, pero sobre todo esconder libros en el jardín de mi casa y en otros lugares. Y cuando objetos tan preciados como esos, como los libros, tan preciosos, son escondidos y uno los ve, creo que empieza a entender que tiene en las manos el mapa, que sabe dónde encontrarlos, ¿no? Pero esto mismo, por otro lado, trae como una paradoja o una ambigüedad. Eso que ese objeto preciado también era un objeto de peligro. Entonces, en lo personal, siempre he tenido que trabajar ese tema. El tema de el placer de la lectura, el placer de la escritura asociado al peligro. Bueno, hablé de mi madre, de mi padre, de mi infancia, de esas voces tutelares que tienen que ver con las nanas, con los cuentos, con la voz, mi fascinación por la voz. De Reservorio de Eros, prolegómenos, estás allí, deslumbrante y solitaria, eres, todo caderas, reservorio de Eros, enredos de líquen.
Reunión. Hoy la tarde se hace larga, el festejo desmentido, aureoleando en frescor por las mañanas, flota un dialecto de perfumes. Premedita el cielo su arrebato, propicio en el sitio más lejano, balde en nido la gotera, entona perplejas elegías, provisión casera la ternura, ensambla melodías. Al caer la lluvia, todo vale, si hay reunión y pan y amor, con sonidos de chicharras. De Poemas de la partida y otros regresos. Correspondencias o simplezas de la poesía. El cuerpo. El cuerpo asiste a su siesta sinergésica, a la manifestación de su semidesnudez. Se hace senos, siempre viva. Se hunde en el silente sí de un desierto con agua, lava, baba. Se insinúa sigilosamente en su musicalidad citarina. Suave, lo suficientemente suave, ave, bello, bellón, sino. El cuerpo. El cuerpo o la situación en la que se halle saborea en la sensibilidad del sauce un dulzor de otoño. Mece, merece. Palpa la cuerda corrosiva, si vacilase en la dosis de la caricia. Cianuro, no. Cianuro, no. Escaparía en las simulaciones, no en las insurrecciones de la vida. Sabiéndose sirena, no arpía, translitera la similitud silábica de un cielo ciego al que siente pero no ve. Luciérnaga luciente susurra sisíficamente: no te encandiles, enciéndete. Hipocondría, hipocresía. Entro en la intemperie de tus ojos, orbitando en la madrugada de una lluvia cualquiera. Un ronroneo de gato corroe este verano embravecido. Gesticulan mis dientes, tiemblan mis oídos. Ese aroma de picaflor del que ya eres, polen resuelto en alas. Veo la longitud de tu distancia arañando las alturas de tu ser. La deriva del saber, el potrero enmohecido. Ya no soy yo. Es la mañana quien quebranta mi figura. A plena luz, solo el niño se mantiene. Cae. Sobre la gota cae. Un cese de fuego, un acuerdo solitario. De no ser así, sofocarían las horas de sueño el desierto de Sahara. Pero cae, la gota cae. Ceden con la virtud del viento todos los desiertos en Sahara. Las últimas casas demoran en quemarse. Nace la distribución de la hierba en la persistencia del agua. De Al asilo del tiempo. He mudado de vestuarios tantas veces que yo misma no sé de cantidades. Vino dado el fulgor al mediodía y partí a la distancia. Ocurrió la hora en su delicia,
tornasol, revuelo de zapatos, satinada la mudanza, brisa de luz a la intemperie, plenos sitios se libaron, hinqué el suelo destilando hojarascas en mis pies. Trata. Después de la conmoción llegó el silencio. Entre el miedo y yo, solo el naufragio. Un atisbo de luz bramó en la sombra. Fui una estampida feroz en la muda existencia de sus brazos. El regresante. En el aire de breve libertad respira breve, malla para la descarga. Conduciendo caballos de fuego, azules de cielos, carmesíes de cantos. En la libertad el aire breve. Pródigo hijo de pájaros, si acaso la danzante lluvia te aquietase, podría acompañarte a caminar. Y una etapa más de un ensayo que pertenece a una antología editada por Fundación El Libro Alija hace un tiempo atrás. Después de escuchar a nuestra querida amiga Marisa, es algo formidable la formación y lo que nos estuvo compartiendo en cada una de sus palabras, de cómo pudo vincular el número de la creación, poesía, literatura y voz, libro, lectura y escritura. Es algo increíble cómo poder desarrollar y plasmar cada una de las palabras en sus poemas que nos acaba de compartir. El jugar con las letras, jugar con las palabras, con una inspiración, esa imaginación que pasa por nosotros para poder desarrollar cada uno de esos bellos textos que nos acaba de compartir nuestra amiga Marisa. Así es, Mike, coincidimos en que la sutileza de la poesía de Marisa Martín es muy entendible desde que nos plantea como el proceso que es también un lugar común para el desarrollo de la escritura, la poesía, la narrativa, el protagónico siempre el libro en casa como parte de un elemento integrador de la vida cotidiana. Y de ahí los elementos que narra en la poesía Marisa, ¿no? Los elementos naturales, las pasiones, las emociones, la aparición de cada animal con una función, ¿no? Desde los colibríes y otro tipo de animales. Entonces circundan y cierran con broche de oro que toda una trayectoria desde pequeña va abrevando, leyendo, escribiendo, y esta como en automático forma su trayectoria, ¿no? Como profesionista, pero dentro de las artes, dentro del arte que es la poesía, la narrativa y sus ensayos, ¿no? Pues enhorabuena, bienvenidos, que disfruten esta poesía tan sutil. Sí. Y no nos queremos despedir sin escuchar nuevamente un poco más de nuestra amiga desde Rosario, Argentina, y la Ciudad de México. Adelante, amiga. Hablando de lecturas iniciáticas, tutoriales y decisivas que tenían que ver con mi historia y fundamentalmente con mi infancia, con los primeros años, que marcan sesgos, que van organizando caminos.
yo no puedo dejar pasar 3 libros que me llegaron y que fueron iniciáticos, tutoriales y decisivos, y que trascendían lo que era la literatura escolarizada, si bien bajo ningún punto reniego de ella, ¿no? Uno de esos libros vino de la mano de Henri Rousseau. Era un libro con las características que tiene hoy un libro objeto, y las reproducciones de sus obras habían sido objeto de una narrativa por parte, recuerdo que era, que era una escritora quien le había dado forma a esa narración. Muchos años más tarde encontré esta encantadora versión de André Breton, Martinica encantadora de serpientes, con una imagen de Henri Rousseau. Y es decir, que la literatura, la plástica me trajo a la literatura, o sea, siempre hubo ese diálogo que es un diálogo maravilloso, y en esta ocasión la plástica me trajo a la literatura, como también una tapa, una de las tapas de las novelas de Gargantúa y Pantagruel, editada por Centro Editor de América Latina, que leí con los recursos que tenía a esa edad y que me parecieron fascinantes. Creo que el nombre Gargantúa y Pantagruel tenían una sonoridad, una ironía y una cierta extravagancia que a mí me seducía mucho. Y Rousseau, estaba pensando, me falta uno más que tiene que ver con la poesía. Y por otro lado, otra de esas, por el ámbito con lo que tiene que ver con la poesía ya propiamente dicha, un libro que me sedujo muchísimo fue El Cantar de los Cantares, y que es un libro al que vuelvo siempre. Dije que siempre tuve una educación humanística, y ese libro, con ese nombre superlativo, el cantar más bello y la presencia de la palabra belleza, para mí fueron sumamente epifánicos. Es un libro que lo encuentro, pero no en los términos de la intertextualidad, no sé. Lo encuentro en muchos otros libros. Lo puedo encontrar, por ejemplo, en Fuegos de Marguerite Yourcenar, a veces, y en algunas otras poesías. Lo puedo encontrar en algunos poemas y fragmentos de Safo, y en alguna literatura amorosa, y en alguna poesía prístina, muy prístina, como la de Beatriz Vallejos, por ejemplo. Bueno, creo que me falta para esta primer parte hablar un poquito más de un componente, de un territorio en el que aureoleaba
la poesía, donde había una poética del espacio y que tenía que ver, que lo dije no expresamente, y que tenía que ver con eso, digamos. En mi casa de la infancia había libros, había una vocación por la lectura, por la escritura, y estaba la presencia del patio jardín, la presencia de la voz y un amor por la voz de todas las criaturas volátiles. Así que eso creo que me condujo de un modo determinante a la poesía, a la literatura. Con respecto a esa pregunta por la identidad, de la identidad que me habla, que hace Mike y todo su equipo de producción, falta decir al respecto, a mí por lo pronto, me parece que hay un espacio que fue el que atesoró a los libros en un determinado momento y que sin la presencia de ese patio jardín que atraía y desde el que se valoraba la voz de todas las criaturas volátiles, esta que soy yo, esta persona que soy yo, no sé si hubiese llegado a escribir poemas. La identidad de cada ser humano es única. Cómo nos vamos formando, que fue algo que nos compartió nuestra amiga, un poco de su ser, de su esencia, de su formación, de su trayectoria, pero algo gratificante y muy, muy agradable en este mundo literario es que cada artista tiene su propia esencia. En el transcurso de los segmentos hemos compartido diferentes tonalidades, diferentes escrituras. Lo que nos une es la literatura, los libros, la lectura, pero también esa identidad de cada persona, de cada territorio que nos hace ser únicos en este plano. Maestro, por favor. Sí, es una riqueza que nuestros amigos de Argentina y otros lugares de América Latina nos compartan sus obras literarias, poéticas, porque va enriqueciendo a quien nos escucha y a quien nos presencia semana con semana, porque es un deleite realmente y nos van poniendo sobre la mesa la importancia del libro, de la lectura, y quien se aficione con esto se ancla para poder empezar a generar cosas literarias, ¿no? Les agradecemos mucho que compartan y que este sea un regalo para antojar o proponer alguna forma de incluir el tiempo libre. Gracias por escucharnos. Estamos en Ser Escultura, al norte de la Ciudad de México.